señoras y señores, hablando, tengo el mate. ¿Saben por qué tengo el mate, Noris? Claro que sí, ¿Por qué porque, tengo el mate? porque tenés una muy buena compañía y seguramente le vas a Exactamente, convidar un mate. mi hermano. Leo Farilu, ¿cómo está, Leo? Muy bien, ¿y usted? Bien, quemándome. Uy, Tuy, por está favor, un tuy, está poco tuy. cuidado. Mm. Ya sé que te emocionás cuando vengo y Sí, me demás, emociono, pero la verdad que sí. ¿Cómo está, Leo? todo bien. Bien, Leo, hay una clase social histórica en la República Argentina y que viene de más atrás todavía, que tiene que ver con aquella persona que era la que era la clase social bastardeada inclusive, atacada, y que eran los gauchos, ¿no? Por aquellos que tenían el poder. Palabra más, palabra menos. Las clases sociales fueron traspasando los tiempos y se fueron dando cuestiones Seguro. similares, ¿no? Pero ellos, esto también fue generando todo un sentimiento entre el mismo gauchaje, que creo que es el tema que vamos a abordar hoy. Sí, podemos incluso ampliarlo mucho más, pero básicamente la esencia es esa, como vos bien dijiste, o sea, por lo menos a lo largo del siglo XIX, principios del siglo XX, en el contexto de Argentina, lo Sí, que hoy llamaríamos gaucho, básicamente, o sea, lo que se llama gaucho, se aplica a todo el mundo con diferentes claro, nombres, pero siempre se trata de grupos de población campesina, muchas veces muy vinculadas sobre todo al trabajo ganadero más que claro. al agrícola, pero también tiene que ver. Porque tenemos el estereotipo del gaucho a caballo, pero digo, el hombre rural, Exacto. el hombre Que rural. además el gaucho a caballo, esta idea que tenemos del gaucho es una construcción Sí, identitaria muy congelada y es una mezcla de rasgos y de atributos que en realidad lo fue construyendo el mismo Estado a través del tiempo a la hora de configurar un ideal de argentinidad, claro. limpiándose muchísimos aspectos que obviamente son engorrosos, son incómodos para el status quo general, pero que en términos folclóricos queda muy bien. Sí, Es muy olvídate. típico la impronta del tipo de la China así bien parados, el baile Sí, ahí folclórico, que sí. en realidad es algo que aparece y empieza a configurarse realmente en Argentina a partir de la década del 60 en adelante, como esto, como una estampa histórica cuasi melancólica Sí. de un tiempo pasado que ya no existe, romantizado, y que por supuesto se vincula a atributos muy positivos desde la mirada estatal, que es la idea del patriotismo, la identidad de una forma de ser argentino, de esta idea del trabajo en el campo en pos del desarrollo del país en momentos previos o acompasados a el desarrollo, digamos, a la inserción y la aparición de todo lo que es el sistema industrial. Como Argentina en realidad a nivel industrial nunca tuvo un crecimiento realmente grande, el aspecto campesino siempre se mantuvo más fuerte en esta cuestión de la construcción identitaria. Pero Ah, si nos vamos a contexto histórico, el gaucho era completamente odiado. odiado totalmente. Sí. Los grandes próceres que hoy gozan del bronce usaban como carne de guerra, como cañón de guerra, como carne para ir a pelear Sí. al gaucho, lo odiaba, lo trataba de barbarie, y hoy gozan del bronce. Básicamente han escrito textos maravillosos, maravillosos no en el sentido de, uy, qué lindo lo que dicen, sino explícitos y contundentes a la hora No de... ahorremos sangre de gaucho, decía El Domingo Domingo Faustino Faustino Sarmiento, Sarmiento, el maestro... maestro de maestro. Él Sí, decía que no había que ahorrar sangre de gaucho. ¿Para qué? exactamente, porque consideraba que era gente que junto con los indios no servían absolutamente para nada, atrasaban y eran el símbolo del salvajismo y la barbarie dentro del país. Salvajismo y barbarie, que para mí realmente son dos términos que, si me dicen que soy un salvaje, un bárbaro, me parece halagador en Sí, términos de ello, era como decir, bueno, esta es la gente involucionada dentro de claro, la mirada de la época, que estaba en contra justamente de los grandes intereses corporativos de la época. claro. Aparte había una mirada de
que lo evolucionado venía de Europa, lo evolucionado era Londres, lo Exacto. evolucionado podría llegar a ser los primeros vestigios de Norteamérica. Pero cierto Londres, cierta Europa, no toda, porque justamente, y ahí es lo que te decía al principio, acá Sí. en Argentina tenemos la imagen o la impronta del gaucho, esta construcción particular, de la cual ahora vamos a hablar de algunos personajes históricos Bien. más bien relevantes. Pero en realidad, su forma de comportarse o los atributos y las prácticas que estas personas tenían y tuvieron a lo largo de la historia, se puede rastrear en todo el mundo y siempre tienen que ver con una contraposición desde lo rural a ciertas imposiciones y ciertas prácticas que el avance del capitalismo y la estructuración de los países, de los estados tal cual lo conocemos hoy, llevaron a que, por supuesto, haya una reacción contraria a ese avance y a esa imposición. Y quizás el personaje que en realidad es mítico, posiblemente haya tenido una base real en algún momento, pero que es el que de alguna manera es el mito fundacional de esta forma de entender el mundo, de este tipo de estereotipo de personaje, es justamente en Inglaterra Robin Hood, Claro, que estamos acostumbrados a verlo en películas, en dibujitos animados, en una historia que incluso está muy versionada para los chicos, claro. pero que en realidad no era ningún personaje ingenuo ni de un altruismo o una benevolencia limpia Claro. de violencia y de implicancia política muy fuerte. El caso particular de Robin Hood lo que está relatando es un proceso de cambio socioeconómico muy fuerte que se dio en dos momentos en Europa y en particular en este caso en Inglaterra, a finales de la Edad Media, con ya el establecimiento de los reinos ingleses, la unificación de las islas bajo una sola corona, por un lado en la Edad Media, y por otro lado, entre el periodo entre el siglo XVII y el siglo XIX, con el surgimiento justamente de la clase social de la burguesía, como la conocemos hoy luego de la Revolución Francesa y demás, el surgimiento del capitalismo moderno y las industrias. Claro. Alguna vez, creo que el año pasado o antepasado, tuvimos uno de estos, un programa donde hablamos de los comunes, de los bienes comunes y Sí. del pro común, donde hablábamos que son todos esos recursos, todas estas cosas que existen en el mundo, relaciones sociales, cosas de digamos, de la naturaleza, los ríos, el agua, los bosques y demás, que a lo largo de la historia y la mayoría de las culturas son bienes que no tienen, o sea, que no tienen propiedad privada, sino que son de usufructo de toda una comunidad y que existen formas de organización que permiten su gestión justamente como eso, como bienes comunes. La idea de que cada uno toma lo que necesita, pero no más que eso. Si lo trapolamos a la idea de los pueblos originarios, de los indígenas en América, es la idea de que nosotros pertenecemos a la tierra y no la tierra a nosotros. Claro. Un poco esto. Eso se daba también en Europa, y Robin Hood aparece en el contexto en el cual los reyes empiezan a generar toda una burocracia administrativa, política y de seguridad, los marshals, que empezaban a controlar la tierra y a cobrarle impuesto a los campesinos, a cercar los bosques, a prohibir la caza o la recolección de ciertos recursos. El ciervo estaba prohibido cazar, recolectar ciertos árboles no se podía, sacar agua de ciertos lugares no se podía, porque esas cosas eran del rey. Claro. En ese contexto aparece el mito de Robin Hood, como una respuesta a esta imposibilidad por parte del campesinado para lograr acceder a los recursos que siempre tuvo y siempre dispuso. Bien. Ese tipo de personajes ocurren en todo el mundo. La conquista del oeste en Estados Unidos está plagado de ellos, grandes personajes que la historia los recuerda como bandoleros, como ladrones, como asesinos y demás. Sundance Kid, Billy the Kid, un montón de personajes que siempre vimos en las películas clásicas, en los westerns de Sí. la década del 60 y 70. Y por supuesto Sudamérica tuvo de estos un montón. Los caudillos, ¿qué rol cumplían? Los caudillos estaban en un punto intermedio en esta categoría justamente, pero como tenían un posicionamiento que era político, político en el sentido tradicional, no partidario, porque la idea del partido todavía no estaba constituida al no haber un sistema democrático instalado,
pero sí eran funcionales a ciertas estructuras de poder o a ciertas luchas que tenían que ver con un poder estructural dentro del territorio. El gaucho más bien era un personaje libertario, por decirlo así. Luchaba a veces un poco estocásticamente, aleatoriamente, en diferentes posiciones, pero normalmente no eran personas que se ataban a un modelo político o a una estructura funcional, digamos, de un sistema. Trabajaban por su cuenta, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, los tenemos a personajes de esto desde antes digamos, de la independencia argentina. Algunos de ellos, como por ejemplo Martina Chapanay. Empezamos con una mujer, paradójicamente siempre un Increíble, universo, sí, sí, sí. un universo masculino, la idea del gaucho y del bandolerismo, que era la hija de un cacique huarpe en lo que hoy sería la provincia de San Juan, que se hizo conocida por ser la que vengó el asesinato del Chacho Peñalosa, por ejemplo. Ajá. Luego se unió a las campañas de, ¿cómo es?, de Facundo Quiroga. Fue una de las organizadoras del cruce desde San Juan, que dio el apoyo logístico en San Juan para el cruce de los Andes a San Martín, Claro. por ejemplo. Eran personas que no formaban parte de, como te digo, de esta estructura funcional en la constitución del Estado, pero que estaban en contra del status quo y de lo establecido, y además, sobre todo en el caso particular de ella, siendo indígena, estaba abiertamente en contra de todo lo que fue el proceso de transformación y destrucción cultural por parte de la corona española. Entonces los tenemos ahí, desde la gesta revolucionaria de 1816 en adelante, a este tipo de personajes que como campesinos se constituyen en la idea del gaucho. El segundo que aparece dentro de la historia argentina es otro que se ha convertido hoy por hoy incluso en santo popular. Claro. Que acá justamente hay otro juego de importancia sociológica a la hora de analizar estos personajes, que tiene que ver con el hecho de que Robin Hood, el estereotipo, era una persona que robaba a los ricos para darle a los pobres. Sí. Realmente no sabemos si esto pasaba efectivamente, pero existe esta idea por detrás. Y en el caso del gaucho Gil, de Antonio Gil, correntino, que cuando fue la guerra de la Triple Alianza, peleó para Paraguay, por ejemplo, pero luego, al perder, él formaba parte de una coalición dentro del territorio argentino que era federal. Sí. Cuando cae Rosas, se divide en los federales en dos grupos. Por un lado, los que se mantienen en los rojos, que eran los autonomistas, los que buscaban justamente los manejos políticos y económicos del territorio de manera más o menos independiente, y los liberales, que son como alguna manera unos unitarios encubiertos, Claro, una mistura ahí. una mistura que toman el color celeste. Justamente el color que identifica hoy por hoy al gauchito Gil y que uno lo ve en todos, Pañuelito rojo. es las cintas rojas, las banderas rojas, el pañuelo rojo, que no tiene nada que ver con la envidia ni Sí, con sí, nada, sí, que sí. esa es la mitificación, sino que era el símbolo de su posicionamiento político en una Claro. época de guerra abierta en estos términos. Bueno, el gaucho Gil, habiendo peleado en estos diferentes bandos, tanto con Paraguay, luego contra los federales liberales, es justamente tomado y enlistado en las filas del ejército por los liberales. Y él, siendo rojo, se escapa. En este escaparse, por supuesto, entra en la marginalidad. Situación inevitable, existe una falta completamente imperdonable en el contexto de la época. Hasta casi una traición a la patria. Era considerado de esa manera, entra en situación de clandestinidad, de bandolerismo, y la única forma de sobrevivir en ese momento y en contexto campesino, por supuesto, siendo cuatrero. Claro. Es la forma, digamos, más básica. En primer lugar necesitas comida, después agarrar y carnear animales para repartirlos o intercambiarlos por otros recursos, y ahí se empieza a ser realmente famoso como una persona que robaba a los grandes hacendados para repartir o apoyar a campesinos pobres
que estaban en esta misma situación que te planteaba con respecto a Robin Hood en Inglaterra siglos atrás, que es la idea del cercamiento de los comunes. Claro. Empieza a establecerse en Argentina la propiedad privada, el alambrado como herramienta de expropiación de recursos en los cuales vos tenés dos opciones. O te transformás básicamente en una especie de linchera que no tiene nada, no tiene campo, no tiene dónde caerse muerto, o te conchabas para trabajar para un patrón que a través de una ley que aparentemente es como caída de la nada, donde se declara la existencia o el Estado empieza a entregar tierras, algo que no era de nadie, de golpe se transforma en la propiedad de una persona. Y la única forma de entablar no diálogo, porque es imposible un diálogo, sino enfrentarse a eso, era a través de ese tipo de práctica. A Gauchito Gil, bueno, lo terminan agarrando los liberales, cerca de Goya, en Corrientes, lo cuelgan, lo degüellan y ahí, bueno, lo entierran justamente en Goya, y ahí es a partir de ese momento donde empieza a hacerse famoso, primero a nivel local por eso, por ser una persona que ayudaba a los pobres. Esos son como los dos grandes fundadores. Desde perspectivas que, como te digo, no tienen nada de ingenuas, eran completamente políticas y Claro. politizadas en ese momento, desde miradas que hoy por hoy ya no existen, podríamos decirlo. La idea de la guerra entre unitarios y federales y demás es como que ya quedó caduca, y empezamos a entrar al contexto del siglo XIX, donde sí, ya tenemos establecido la forma actual. Otros personajes, el Tigre de Quequén, Ahí lo estamos viendo. con formas de actuación muy similares en la zona de Buenos Aires. Siempre había una idea de entrar a la clandestinidad desde situaciones de lucha que tenían que ver con defender el honor y la masculinidad del personaje en cuestión. Es muy repetido eso dentro de los mitos históricos, el hombre que se enfrenta a Facón con una autoridad, y ahí entra en la clandestinidad y la vorágine lo lleva a esta situación. Bueno, esto también queda reflejado ampliamente en los libros, en las letras del Martín Fierro, ¿no? Donde Por cuando- ejemplo, Bien, perfecto. ya ahí cerrando en el, sí. en el siglo XX, la situación por un lado cambia, el Estado se termina de establecer de manera fuerte, el tema de las grandes empresas ya cercan completamente el territorio, todos los gauchos que eran bastante libres, cuasi nómadas en el siglo XIX, ya terminan trabajando directamente como peones rurales, muy atados a la tierra y a un patrón. Empiezan a aparecer los sindicatos y la lógica cambia un poco. Y ahí aparecen personajes como, por ejemplo, Facón Grande, que lo estamos viendo en esta, la única imagen que queda, José Font, un gaucho entrerriano que en realidad trabajaba en Puerto Deseado y fue uno de los protagonistas de lo que, gracias a Osvaldo Bayer, hoy conocemos como la Patagonia Rebelde, donde el gobierno de Irigoyen mandó a reprimir reclamos campesinos, que básicamente lo que solicitaban era lugares más cómodos para dormir los peones, velas y jabón. Ese era el reclamo de los peones que esquilaban ovejas en esa época, y se mandó al coronel Varela, que los enfrentó entre el 20 y el 21 y se fusilaron varios miles de campesinos. Recién hoy incluso se están encontrando las tumbas comunes, él fue uno de ellos, Facón Grande. Después, por ejemplo, Mate Cocido, Mate Cocido, cocido con S, porque acá lo tenemos, porque en realidad lo que tenía era un tajo en la cabeza y viene de, digamos, de la cicatriz de la costura, cabeza surcida, para traducirlo. Claro, está bien. Que era un muchacho, un tucumano de Montero, que también entró en el bandolerismo, y su mayor actuación, mayor reconocimiento fue dentro de lo que es el territorio de la provincia del Chaco, defendiendo a los hacheros y algodoneros del campo. Perfecto. Y enfrentándose a empresas enormes como Bungiborn, como la Dreyfus, como la Forestal. Bien. Terminan robando trenes y demás. En una emboscada, en un robo de un tren, le disparan, supuestamente lo hieren en una pierna, desaparece en el impenetrable chaqueño y jamás se lo encuentra. O sea, no se sabe si murió ahí, si fue rescatado o qué, y ahí entra también el mito. El mito. Y quizás el último y el más conocido de todos, Juan Bautista Bairoleto, también un santafesino, que actuó en toda la zona,
toda la zona de Buenos Aires, Mirá, el sur de pedidos de Santa Fe, recompensa tenían. esos eran los pedidos, era impresionante, o sea, la Del viejo movilización oeste. de la prensa y del Estado y del ejército Claro. para lograr capturar a este tipo de gente León Gieco saca una canción. era totalmente. enorme, exactamente, Sí. donde cuenta un poco la historia general. Y bueno, y Bairoleto termina suicidándose en Alvear, en Mendoza, donde también está su tumba, y es casi reconocido como el Gauchito Gil, Perfecto. como un personaje místico. Pero en realidad eran esto, eran luchadores sociales en un contexto de represión altísima y de acercamiento de los bienes comunes a un campesinado que todavía no había, y todavía sigue en realidad, sin adaptarse o sin poder encontrar su lugar más que el de los mayores oprimidos dentro de un contexto de desigualdad social donde tenés gente que tiene millones de hectáreas de tierra y gente donde no tiene nada. No tiene para caerse muerto. Mm. Bien. Leo, un gustazo. ¿eh? Siempre igualmente. Bueno, ¿venís la otra semana? Obviamente. Muy bien, perfecto. Leonardo Farilú con nosotros poniéndonos un poquito de luz en la historia y entendiendo el porqué de las cosas. Muchas gracias, Leo. Vamos a una pequeñita, así, cortita pausa. Cortita Ya pausa. volvemos.